Hola, hola. Hola Franz, Sí, sí, sí. no José, ¿qué olvides, tal? ¿Cómo estás? no olvides compartir en Reddit, por favor. Sí, ¿me avisan para arrancar? Ok, me acaban de dar el aviso para que iniciemos. Bueno, para comentarles a todos, muy buenas noches. Mi nombre es Fran Alcarraz, soy coordinador académico de Ingeniate. El día de hoy vamos a tocar un tema súper importante y muy, muy usado dentro de lo que es el día a día, dentro de los proyectos, durante la ejecución de los proyectos. Una herramienta que en este caso forma parte de un sistema muchísimo más grande que es el Last Planner System, y este a su vez forma parte de algo muchísimo más grande que es la filosofía de construcción compuesta por Lean Construction. Para ello, pues vamos a tratar de conocer un poco qué es lo que da origen al Look Ahead Planning y cómo es que vamos a llegar finalmente a esta herramienta como tal, ¿no? Pues conociendo un poco sobre el Lean Construction, estaríamos remontándonos en la época de los 80. Lean Construction surge a raíz de un poco de la competencia entre las industrias manufactureras de automóviles de Estados Unidos y de Japón. El hecho particular o poco común que se dio es que en Japón estaban produciendo lo mismo que hacían en Estados Unidos, pero lo hacía a un costo muchísimo menor. Esto dio origen a que se genere una comisión que fuese a averiguar cómo es que estaban haciendo los japoneses, particularmente en la fábrica de Toyota. Y es a raíz de esto que surge el Toyota Production System como primer sistema que posteriormente da origen al Lean Construction. El arquitecto de este sistema fue Taiichi Ohno. Posteriormente, este sistema migró a Estados Unidos y dentro de esta adaptación que se hizo al Lean Manufacturing, el profesor Lori Koskela en el año 92 adapta la filosofía del Lean Manufacturing a lo que es la industria de la construcción, generando así la filosofía propia como Lean Construction como tal. Esta filosofía se basa en dos fundamentos principales. Una de ellas es maximizar el valor agregado que se le da al cliente y la otra es la minimización de desperdicios dentro de los flujos o los procesos constructivos que aplicamos dentro de la industria. Si quisiéramos resumir lo que es Lean Construction en una sola frase, pues podríamos resumirlo como construcción sin pérdidas. Sin embargo, para poder llegar a alcanzar esta filosofía, tenemos que aplicar 5 pensamientos clave. Todos estos girando en torno hacia el respeto por las personas y por el equipo de trabajo que está componiendo el proyecto. El primer punto o lo primero que debemos hacer al llegar a uno de los proyectos es visualizar qué es lo que podemos optimizar. Posterior a ello, pues ver cuáles son los desperdicios que podríamos eliminar dentro de los procesos que forman parte del tercer pensamiento clave. Observar flujos y procesos, minimizar desperdicios y optimizar el todo. Como habrán podido ver, estos tres pensamientos iniciales forman parte de lo que es uno de los puntos que hablamos en la diapositiva anterior, que es la minimización de desperdicios. El cuarto pensamiento principal va a ser la generación del valor para el cliente. Y por último, el quinto pensamiento, después de haber ya tomado en cuenta los anteriores, sería la mejora continua. Es en esta parte en la cual Last Planner System ayuda y fomenta a que se realice esta acción. Para ello vamos ahora a abarcar lo que es Last Planner System. Last Planner System es uno de los tantos procedimientos o tantas teorías que se aplican dentro de la filosofía Lean. Dentro de la filosofía Lean podemos encontrar teoría relacionada a lo que es gestión de productividad, gestionar la variabilidad, teoría de restricciones, o inclusive gestionar un poco la ingeniería agregándole valor, como el Target Value Design. No obstante, de todas estas, la que se enfoca principalmente en lo que es sistema de producción es Last Planner System. Y para ello vamos a hacer un pequeño comparativo entre lo que es el sistema o el modelo tradicional con el modelo compuesto por Last Planner System. En ambos casos tenemos un alcance, que es todo lo que debemos hacer. Este alcance está compuesto por un plan maestro, un plan mayor, que engloba todos los puntos con todos los entregables que vamos a dar.
Si es que nos enfocamos netamente en el modelo tradicional, podríamos hablar que dentro de este plan nosotros vamos a coger una parte y es con la parte con la cual nos vamos a comprometer para realizar el trabajo dentro de las siguientes semanas. Sin embargo, este compromiso que asumimos puede estar dentro de lo que finalmente podemos hacer o no, lo cual ocasiona que la predictibilidad de estas actividades puedan ser ciertas, tanto como tampoco puedan ser ciertas, y en muchos casos haciendo de que ese grupo de actividades que realmente puedo realizar sean muchísimo mayores a las que puedo hacer realmente, ¿no? Esto genera de que lo que hice como producto final sea mucho menor, a pesar de que englobó un enorme esfuerzo en planificar, enorme esfuerzo en tener las cuadrillas trabajando, haciendo las actividades, pero el resultado no es el óptimo. A diferencia del Last Planner System, que lo que hace es trabajar de forma escalonada, asegurando y primando entre todas las decisiones que toma la confiabilidad de lo que estamos haciendo. Por ello es que el Last Planner System, a diferencia del modelo tradicional, coge el todo para después ver efectivamente qué es lo que yo puedo hacer en base a un planeamiento pool, en base a lo que es la detección anticipada de restricciones, con lo cual puedo elaborar un plan semanal que es muchísimo más confiable y con mayor probabilidad de éxito después de culminar con las fechas requeridas dentro de ese plan. Como último punto, lo que vamos a ver es que el resultado de esta planificación va a tener un mayor porcentaje de éxito que en el modelo tradicional. Ahora que estamos ya dentro del Last Planner System, lo que van a ver es que hay niveles de trabajo, niveles de planificación. El primer nivel está compuesto por la planificación macro, en lo cual vamos a trabajar sobre el planeamiento maestro, el planeamiento en base a hitos contractuales o hitos internos de control que nosotros gestionemos. Un ejemplo de ello puede ser que estamos trabajando en los sótanos y que dentro de estos hitos internos también queremos controlar lo que es el acabado de la cisterna. Pueden ser por distintos motivos, por temas de experiencia dentro del proyecto. Después lo que hacemos es establecemos algunos compromisos principales en base a estos hitos. Después vamos al siguiente nivel de planificación que está compuesto por las fases. En esta ya desglosamos un poco más esta planificación en macro compuesta por hitos y podríamos estar hablando, por ejemplo, de lo que son trabajos en elementos verticales, trabajos en elementos horizontales, trabajos de instalaciones sanitarias, eléctricas. Sin embargo, este punto lo que va a hacer es poder hacer una mejor secuencia, tener mucho más claro lo que vamos a trabajar dentro de todo el plan maestro. Y identificamos también unas restricciones iniciales. Posteriormente, encontramos lo que es el look ahead, que es lo que es el tema principal del día de hoy. Y vamos a encontrar el plan a mediano plazo. Dentro de este plan vamos a hacer un desglose muchísimo mayor al que hicimos dentro del planeamiento pool. Ya estaríamos hablando de actividades. Y en un determinado momento estuvimos hablando de lo que es la fase de construcción de elementos horizontales, pues vamos a tener las actividades de encofrado, las actividades de acero, las actividades de concreto, las actividades de instalaciones como puntos que vamos a estar trabajando. Y en esta ya se identifican las restricciones a un nivel mucho mayor, y, mencionando quién va a ser el responsable, mencionando cuál es la fecha límite, a partir de la cual de repente el incumplimiento de esta restricción pueda impactarnos dentro del plan y poniendo en riesgo el cumplimiento de alguno de los hitos. Después de haber realizado el look ahead, cogemos una parte muchísimo menor, en un rango de tiempo que por lo general puede ser de una semana, o puede ser un poco más, dependiendo de cómo es que esté compuesto, cuál sea la dimensión de nuestro proyecto. Y en estas ya nos basamos en las tareas que son confiables. Confiables porque ya de repente no tienen restricciones, o confiables porque de repente hay un compromiso claro de que esta se va a levantar durante la semana, ¿no? Por último, vemos la acción de mejora continua o el aprendizaje como tal, en el cual medimos el cumplimiento, evaluamos las causas las causas raíz de que las acciones no se hayan podido ejecutar en su momento y que tengan que ser reprogramadas. Y también tomamos las acciones correctivas que nos van a ayudar a corregir estos errores para futuro. El webinar de hoy está basado bastante en los puntos 3, 4 y 5. Vamos a ver la herramienta que compartimos con ustedes hace unas semanas.
En esta vamos a explicar cómo es que se podrían cargar cada una de estas partes. Sin embargo, todas las planner como tal lo van a poder revisar en el workshop que estamos dictando la siguiente semana. El workshop empieza el 12 de enero. Si gustan pueden visitar nuestro sitio web o contactarse también con nosotros vía WhatsApp. Entonces vamos a continuar con estas tres partes que le estamos comentando. Para ello vamos a coger un pequeño caso didáctico. Lo primero que vamos a ver es que tenemos un proyecto de vivienda. Este proyecto de vivienda está compuesto por un equipo a cargo. Este proyecto va a estar compuesto por una fecha de inicio, va a estar teniendo distintos frentes, unos son los sótanos, otros son las torres. Acá estamos pasando ya a la parte en la cual tenemos ya la sectorización armada. El proceso de sectorizar una edificación forma parte del planeamiento del ritmo de la producción, que va mucho antes del punto en el cual nos encontramos en este momento, que es el LUCAGET, y forma parte también de la etapa de la planificación Lean como tal. Otro punto que va a servir para poder desarrollar el LUCAGET es la secuencia constructiva. Para ello estamos indicando muy brevemente lo que va a componer la secuencia en el día 1, el día 2, día 3, día 4, día 5, para armar el LUCAGET dentro del formato. Lo que voy a hacer en estos momentos es pasar a la herramienta para poder explicarles un poco cómo trabajar con ella. Para ello voy a compartir mi pantalla con ustedes. La herramienta la deben haber descargado. Hay un link que hemos compartido a través de nuestras redes sociales. Y van a encontrarla tal cual la tengo en este momento. Lo primero que vamos a hacer es borrar toda la información que no nos sirva. Empezando, bueno, en el caso de restricciones ya está vacía. Vamos a la parte de plan semanal. Acá no hay nada que tengan que eliminar en realidad. Todo esto lo va a jalar de forma automática la herramienta. Acá tal vez sí, vamos a eliminar de repente hasta la semana 7. Vamos a hacer que, o vamos a forzar un poco a que sea esa semana en la cual vamos a realizar el análisis. Sin embargo, igual pueden haber borrado todo como ustedes gusten para que puedan utilizarla y adaptarla a su proyecto. Acá también lo que tenemos que eliminar es esto de acá. Esto forma parte de lo que es el análisis de causas de incumplimiento al momento de haber programado ya nuestro LUCAGET. Matriz. Acá vamos a eliminar las fechas y la semana. Podemos eliminar inclusive esta secuencia. Igual de todas maneras lo voy a conservar por acá, porque es la que vamos a utilizar para el ejercicio. Pero las pueden eliminar. Y las sectorizaciones también, obviamente esto puede variar. Voy a eliminar un par nada más para que podamos llenarlo nuevamente. Los datos obviamente del proyecto, del equipo de proyecto. Los datos principales que son estos, ¿no? Voy a dividir un poco la vista. Empecemos por los datos que vamos a llenar. Lo primero que vamos a ver es que tenemos que ingresar los datos de nuestro proyecto. Esta información la pueden obtener muy fácilmente, ya sea de sus planos o todo ello, o del plano topográfico. Colocamos la dirección o la fecha. Y podemos visualizar que tenemos unos pasos que nos van a guiar para poder utilizar el formato. Lo primero que estamos haciendo es llenar los datos del proyecto. Llenamos los datos del equipo. Acá tengo un ejemplo de los datos del equipo. Esto es importante porque nos va a servir al momento de trabajar la parte de restricciones. Una vez que tenemos eso, vemos que ya hicimos el paso 1. Podemos ir al paso 2, que es llenar los datos del proyecto. En esta parte tenemos la fecha de inicio. Como podrán ver, en la parte de las fechas, al momento de ingresar, se va a actualizar. Una vez que actualicemos, el formato automáticamente va a detectar cuál es la fecha que estamos indicando, el 2 de diciembre, y va a coger todas las fechas a partir del primer lunes de esa semana y la va a contabilizar como la semana 1.
nosotros podemos considerar que de repente el formato va a trabajar hasta la semana 20, o podemos darle inclusive un lapso mucho mayor, ¿no? 365 días adicionales. Y ya todas las fechas van a encontrarse dentro de ese lapso. Otro punto a considerar es que automáticamente el formato va a considerar cuál es la fecha en lo que nos encontramos, lo va a indicar a través de este pequeño sombreado. Lo que tenemos que hacer después es seleccionar la parte de los campos que vamos a trabajar, o las actividades o las partidas que vamos a trabajar. Para ello nos importa mucho trabajar con la secuencia de trabajo. Esta secuencia, como habrán podido ver, tiene un título. Primero vamos a colocar el título, que va a ser el de sótanos. Vamos a colocar el código. Y vamos a iniciar. El día 1, ¿cuál va a ser? Pues en el día 1 vamos a realizar el trazo de actividades. Luego vamos a colocar el acero de verticales, que puede estar compuesto por columnas, por muros. Luego las instalaciones que podríamos tener en verticales, ya sean tomacorrientes u otros puntos relacionados a instalaciones. En sótanos no hay mucho, pero en torre sí tiene mayor participación. Tenemos tomacorrientes, tenemos puntos de agua, fría, caliente. Entonces va a depender del tipo de proyecto y del nivel en el cual nos encontramos. Segundo punto importante es que dentro del código coloquemos la numeración correspondiente. Este sería 1.1, 1.2, 1.3, ¿no? Como lo están viendo acá. Para poder acelerar este proceso, identificamos ya toda la cadena, desde la parte de instalación hasta acá, hasta la parte de desencofrado de losa. Voy a colocar... No me está permitiendo. Voy a colocar uno por uno. Encofrado concreto. Seguimos con la secuencia constructiva, que sería para el día 3. El encofrado y fondo de vigas. Colocamos el acero de vigas. La colocación de viguetas y bovedillas también puede ser, no sé, que trabajen con prelosas o algún otro prefabricado. Y como última parte, el acero de losas, ¿no? Y el concreto de losas. Vamos a eliminar esto. De repente ya no nos es de utilidad. Lo otro que vamos a tener que realizar en esta parte, y importante ver que si no le colocamos la numeración, el formato no lo va a identificar. Por ejemplo, acá está colocando solamente las partidas o las actividades que tienen una numeración dada. Entonces, cojamos cuáles son los puntos a tratar. El 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 y así sucesivamente hasta llegar a cubrir todas las actividades. Algo que tendríamos que hacer a continuación es iniciar el proceso de implantar dentro del formato nuestro tren de actividades. Para ello podemos coger esta imagen, podemos colocarla por acá, o si no, esta también, colocarla por acá, que nos indica cuál es la sectorización de losas y la sectorización de la torre. Vamos a hacerlo un poco más grande para que lo puedan visualizar. Una vez que tenemos los sectores definidos, va a ser importante identificar cómo es que lo vamos a ingresar. Podemos ver que vamos a iniciar el día 2. El día 2 sería nuestro día 1. Estamos hablando de 5 sótanos según nuestro PPT, nuestro proyecto.
Bueno, acá está mencionando 3 sótanos. Vamos a hacer uno de 3 sótanos. Primeros 2 dígitos van a ser la S del sótano. El siguiente dígito va a indicar el nivel. Y posteriormente vamos a indicar el sector. Siempre iniciamos por el sector 1. A consecuencia de este vamos a tener el sector 3 con el sector 2. El sector 3 con el sector 3, sector 3 con el sector 4, el sótano 3 con el sótano 4, el sótano 3 con el sótano 5, con el sector 5, el sótano 3 con el sector 6, ¿no? Con este habríamos cumplido con una primera secuencia. Sería este, de forma contraria a las manecillas del reloj, con la cual estaríamos construyendo nuestra edificación en la parte de sótanos. Lo que vamos a hacer a continuación es identificar cuáles son los días que vamos a tener como libres o posiblemente como días buffers. Por lo general, dentro de nuestros proyectos utilizamos el sábado como día buffer, entonces vamos a trasladar los demás sectores hacia el siguiente lunes y de esa forma que siga con la cadena o con la secuencia. Posterior a esto, pues tocaría el sótano 2 con el sector 1, el sótano 2 con el sector 2, sótano 2 con el sector 3, sótano 2 con el sector 4, y así sucesivamente hasta completar todo el tren de trabajo, ¿no?, de la parte de sótanos. Acá habíamos considerado que esto iba a ser tomado como el día buffer. Esto sería el sótano 2 sector 5, y acá el sótano 2 sector 6. Nos faltaría el último nivel de los sótanos, que sería el sótano 1 sector 1. Luego vamos al día lunes siguiente, sótano 1 sector 2, sótano 1 sector 3, sótano 1 sector 4, sótano 1 sector 5, sector 6. Luego vemos de que estos de acá componen el primer día de trabajo. Cogemos esta información, la colocamos por acá, simplemente pegamos. Ya tenemos nuestro primer día de trabajo. Vamos a la siguiente parte de la cadena o la secuencia de trabajo. En el día 2 estaríamos trabajando con el encofrado de verticales. Entonces estaríamos corriendo un día más nuestra programación dentro de LucaJet. Hacemos lo mismo con todas las actividades que componen nuestro tren. Como podrán ver, la forma de programar que tenemos en el caso del Last Planner System, a diferencia de un diagrama Gantt, pues trata de balancear muy bien los recursos que componen nuestra planificación o nuestra programación. Como siguiente punto dentro de nuestra secuencia constructiva tenemos el día 3 encofrado y acero de vigas. Entonces correría un día toda nuestra secuencia de trabajo. Hacemos lo mismo con toda esta parte de acá. Ahora, este proceso es uno de los más largos tal vez dentro de la parte de la planificación y la programación, pero es un proceso que se da por lo general una primera vez con bastante esfuerzo. Después de ello, casi todo el esfuerzo sucesivo va a ser un poco más rápido porque solamente se van a hacer optimizaciones o correcciones al plan que ya tenemos o ya manejamos. Como siguiente punto en el día 4 tenemos la colocación de bovedillas. Nos vamos a esta parte. Seguimos formando nuestro tren de trabajo.
Para ello se supone que ya hemos balanceado los recursos, hemos sectorizado correctamente. Lo que se busca por lo general al momento de sectorizar es que los metrados se asemejen, los metrados de trabajo. Por último, en el día 5, estaríamos corriendo un día nuevamente y estaríamos estableciendo nuestro tren final. Ahora, dentro de la programación, tenemos que hacer lo mismo para la torre, que lo vamos a hacer a continuación. Lo vamos a hacer solamente para la semana que vamos a estar analizando. Esta semana sería esta de acá, por ejemplo. Estaríamos corriendo de repente esta información luego de haber terminado el primer sector, el segundo sector, y supongamos que en este caso nuestra edificación estaría traslapando con el sector 3, el sector 4 y el sector 5. Podríamos decir que estamos haciendo esto dentro de nuestro proyecto, lo demás podríamos considerarlo de repente como un área libre, entonces tendríamos que programar nuestra secuencia a partir del sector 3, el sector 4 y el sector 5 como puntos ya culminados, ¿no? Podríamos colocar de que o podríamos inferir de que ese sector 4 podría realizarse después del sector 3. O el sector 1, también podríamos empezar por el sector 1, ya sea por motivos netamente constructivos o estratégicos dentro del proyecto. Podría inclusive también darse esta situación, que estaríamos empezando el sector 1 con el sector 1, luego el sector 2, al tener ya el sector 2 de sótanos culminado, estaría esperando para poder también avanzar con el sector 3. Entonces vamos a hacer esta primera parte, lo que es el piso 1, sector 1, hasta el sector 4. Vamos a tomar en cuenta que tiene que tener como requisito haber culminado con el sector 3 del último sótano. Y vamos a hacer lo mismo que hicimos hace un momento con la secuencia constructiva. Teníamos 2 de secuencia acá, 2 también de secuencia acá, y 2 como última parte en este tren de trabajo que estábamos armando. Tomamos el día sábado como buffer y el domingo obviamente como feriado. Eso acá lo vamos a eliminar porque en realidad forma parte del trabajo repetitivo que realizamos al realizar un plan maestro dentro de nuestras programaciones. Ya no lo vamos a necesitar para el ejemplo. Y vamos a iniciar con la siguiente parte del Look Ahead Planning. O el siguiente paso que va a ser establecer nuestro plan semanal. Pero para establecer el plan semanal, un punto o un paso previo es definir cuáles son nuestras causas de incumplimiento. Dentro del formato van a encontrar algunos ejemplos de causas de incumplimiento que recomendaríamos que las incluyan dentro de sus proyectos, algunas muy relacionadas a errores típicos que ocurren al momento de ejecutar o de construir. Sin embargo, estoy dejando este campo final. Podríamos incluir una nueva causa de incumplimiento muy relacionada al contexto actual. Podría ser seguridad, que no está dentro de los campos mencionados aquí arriba. Seguridad ocupacional. Podría darse el caso de que hay un trabajo que no se haya cumplido porque se detectó un caso sospechoso de COVID, tal vez, ¿no? Entonces, eso es algo que no está previsto. Es uno de los puntos de variabilidad que se han incrementado ahora a nuestra planificación y nuestra programación diaria. Hace unas semanas estuvimos hablando de lo que es el impacto de la pandemia dentro de los proyectos que estamos realizando. Lo van a poder encontrar dentro de nuestro blog o de nuestros registros de
de conferencias y de ponencias. La hicimos, en este caso, con el instructor Javier Navarro, uno de nuestros instructores importantes dentro de la comunidad, en alianza con el Lean Construction Institute Perú. Entonces, si continuamos con esta parte, él nos dio como consejo, como consideración, tomar en cuenta esto, ¿no? El riesgo que conlleva la detección de un caso sospechoso de COVID dentro de nuestro proceso constructivo. Entonces, estaríamos relacionando esta causa de incumplimiento a ello, relacionado a sospechas de casos de COVID y posterior aislamiento de la cuadrilla, ¿no? O inclusive procedimientos que no se estén cumpliendo, procedimientos de seguridad o medidas sanitarias que no se estén cumpliendo. Una vez que ya hemos identificado todas nuestras causas de incumplimiento, podemos ver que en esta pestaña lo que nos va a tocar es seleccionar la semana de trabajo. Actualmente están viendo que están jalando solamente la parte de sótanos y acá dice semana -1. Es porque en estos momentos no estamos con ninguna semana seleccionada. Si es que vemos esta parte, es la semana del plan a trabajar o desde la cual estaríamos estableciendo nuestro look ahead. El look ahead va a estar compuesto de un rango de semanas que les comenté en las primeras diapositivas, de que puede ser de 4 a 8. Solamente para poder recalcar en esta parte, el rango es variable, varía en base a los lead times que manejemos, en base a la anticipación que necesitemos para alguna de nuestras compras, o inclusive en base a cuál es el ciclo de trabajo. Esto lo explica muy bien Glenn Ballard en su trabajo de investigación relacionada al Last Planner System, publicado en el año 2000. Entonces vamos a tomar como referencia la semana 5. Si es que es correcto que tomemos la semana 5, lo que va a ser la causa o la información que nos debe mostrar en esta parte es lo que ocurrió la semana anterior. El look ahead, para poder incrementar la confiabilidad de la programación va a tomar en referencia todo lo que se hizo la semana anterior, qué es lo que se tiene que reprogramar, cuáles fueron las causas de incumplimiento que tuvimos en esa semana. Entonces vamos a esta parte, seleccionamos que el arranque de nuestro look ahead va a ser en la semana 5. Podemos seleccionar esto de acá. Y si nos vamos al PPC, acá ya nos va a jalar la semana 4, nos va a jalar las fechas, va a considerar cuáles son las actividades que se realizaron en esa semana, cuáles son los sectores que se estuvieron trabajando. Si hacemos lo mismo y cambiamos, por ejemplo, la semana 6, lo que estaría ocurriendo es que ya debería tomar parte de lo que son las torres. Para ello vamos a tomar esta información, vamos a replicarla. Esto sería 2.1, 2.2, 2.3. Y como habrán podido ver, ya cogió todas las actividades que se encuentran dentro de la semana 5, dentro de lo que hemos programado para esa semana. Es como si hubiera hecho un pequeño recorte de todo esto, ¿no? Y por eso es que nos está mostrando solamente hasta esta actividad, porque hasta esta de acá es donde se está ejecutando, como podrán ver. Entonces, a continuación lo que vamos a hacer es, primero, medir cuál fue el cumplimiento. Para ello, acá tendríamos que haber llenado cuáles son las unidades de medida, para el caso de encofrado de muro, los metros cuadrados, el concreto de muros, metros cúbicos, haber llenado cuál ha sido el metrado programado. Esto lo tenemos de la información de la semana anterior. Podemos hablar acá de 130, o de 420 metros, 430 metros cuadrados, del total de metrado realizado, que al final puede haber sido mucho menor, ¿no? Puede haber sido solamente 280. Entonces, ¿qué es lo que podemos notar en esta parte? Es que no hemos cumplido con lo que teníamos previsto. Entonces, acá tendríamos, por ejemplo, nuestro primer no. Acá tendríamos nuestro primer sí. Para tomar o para agilizar esta parte, vamos a decir que no hemos cumplido con esto, con la actividad de acero de vigas, ya sea por distintos motivos. Ese análisis posterior lo vamos a revisar en breve. Solamente para contemplar esta parte, estamos en la semana 4.
Y en lo que es el PPC, corresponde, una vez que hayamos detectado cuáles han sido estas razones por las cuales, o las actividades que no se cumplieron, van a verificar de que tenemos un porcentaje de éxito. Este porcentaje de éxito va a ser de 82% para la semana 4. Este valor de 82% es el PPC final. Lo que vamos a necesitar para poder completar la parte del PPC es verificar las causas de incumplimiento. Para ello tenemos esta lista compuesta de tipo. Como pueden visualizar aquí, tenemos la lista de causas de incumplimiento que llenamos en esta pestaña, incluyendo la última que llenamos, que es la de seguridad. Podemos generar una causa de incumplimiento de seguridad. Sin embargo, la recomendación es que todavía no la coloquemos. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer un paso muy importante dentro de lo que es el análisis de la semana que pasó. Uno de ellos también referenciado del sistema de producción de Toyota, que es la pregunta de los 5 porqués. La pregunta de los 5 porqués surge como una metodología que trata de hacer de que la causa llegue realmente a ser identificada en su totalidad. Muchas veces podemos decir de que no cumplí esto porque me equivoqué al programar. Está bien, me equivoqué en el programar, pero esta programación no se cumplió o este error de programación se realizó porque de repente hay un trasfondo sobre esto. Este trasfondo puede estar relacionado a que no hice una correcta identificación de los planos de ingeniería, cuál es la modulación que necesitaba de repente para este trabajo de encofrado. Vamos a ver, por ejemplo, esta causa. Por lo general en trazos casi nunca nos atrasamos. Acá es metros lineales. Vamos a tocar el acero de vigas. Podríamos decir, la primera razón, encofrado de muros, no se cumplió con el encofrado de muros por bajo rendimiento. ¿Por qué se tuvo bajo rendimiento en esa actividad? Si nos hacemos esta primera pregunta del por qué, podríamos encontrar que de repente la modulación que teníamos no era la correcta. Entonces podemos colocar como segunda causa modulación incorrecta de los elementos o de las piezas de encofrado. Sin embargo, esa no es la única razón. O sea, esto se ha originado por otra causa anterior. Esta causa anterior de por qué no se tuvo la modulación correcta de las piezas de encofrado, pues puede haberse generado que estas piezas no estaban dentro del, o fueron utilizadas para otra actividad que no correspondía, que es algo también muy común que ocurre dentro de los proyectos. Agarro unas piezas y las utilizo para otra porque no encuentro la pieza inicial. Entonces, no se ubicó las piezas reales para la actividad. Luego tenemos un siguiente ¿por qué? ¿Por qué no se ubicaron las piezas reales para esa actividad? Pues haciendo una investigación final vemos que esas piezas nunca llegaron. Esas piezas finalmente nunca llegaron. Y almacén no lo verificó o en este caso quien lo haya recibido. Y como último, ¿por qué no se tenía estas piezas dentro del radar o dentro del mapa? Es porque el plano de modulación no se tenía aprobado, ¿no? No se tenía revisado el plano de modularización. Es de esta manera como yo llego desde un punto que tal vez inicialmente pensaba que era solamente por un bajo rendimiento de la cuadrilla, pero me doy cuenta que la causa raíz o la causa real por la cual no se realizó esa actividad realmente viene desde la parte de la revisión que estamos haciendo de los planos de ingeniería. Entonces, puedo ya establecer una acción correctiva real y confiable. Esta acción correctiva va a estar compuesta por la revisión anticipada
los planos de encofrado, de todos los pisos que vienen con un horizonte que puede variar de 3 a 4, más de 4 semanas. Si en este caso veo que la acción es repetitiva, voy a tratar de corregirlo con mayor anticipación. Podemos colocar un horizonte de 6 semanas. Entonces, es con esta última razón o con esta última causa con la cual puedo realmente decir cuál ha sido mi causa de incumplimiento. Detecto cuál es y puedo decir que es a raíz de ingeniería. Debo enfocar a mejorar mi trabajo en ingeniería. Por otro lado, tendríamos que hacer lo mismo, ¿no? Acá puede ser por un tema de rendimientos, el acero de vigas, no me llegó el acero dimensionado, y a raíz de que no me llegó el acero dimensionado, mis ratios de mis cuadrillas no fueron las reales respecto a lo que tenía previsto, porque tuve que dimensionar yo mismo el acero, y al final puede generarse una causa de incumplimiento relacionado a lo que es logística de materiales, ¿no? Por no haber llegado el acero a tiempo. Y lo mismo, tengo que generar una anticipación para poder hacer mis pedidos en el momento exacto. Entonces, a raíz de esto tenemos ya dos causas de incumplimiento identificadas que automáticamente se van a jalar en esta parte. Tenemos la logística de materiales y tenemos la ingeniería. Nuestro PPC fue de un 82% en la semana 3. Lo que nos va a tocar para la siguiente semana sería la semana 4 como semana de análisis. Para ello, tenemos que llevar de todas maneras un histórico. Sabemos que en el caso de lo que es ingeniería no podemos basarnos solamente en decisiones que tomen en cuenta una semana de análisis, sino tenemos que ver cómo hemos ido evolucionando a lo largo de todas las semanas anteriores. Entonces, para esta semana 3, podríamos estar hablando de que tuvimos dentro de las actividades, copiamos esta parte, las pegamos por acá, y podemos ver que nuestro PPC de actividades cumplidas, tuvimos actividades cumplidas 9, actividades que no se cumplieron fueron 2, acá fueron 9 y acá fueron 2, en total las que se programaron fueron 11. Podemos hablar de un PPC de un 82%. Para que puedan ajustar este gráfico dentro de sus proyectos, pues simplemente van a esta parte, seleccionan el gráfico, van a encontrar un pequeño filtro. Este pequeño filtro les va a dar las semanas que quieren ver. Vamos a desactivar las semanas que ya no son de utilidad. Y de esa manera ya no serían incluidas. No se olviden de darle al botón de aplicar y ya está. Entonces se va a autoajustar el gráfico. Para esta parte, lo que nos va a corresponder es incluir nuestras causas de incumplimiento. Las causas de incumplimiento de la semana 3 fueron la de logística de materiales y la de ingeniería. Lo que vamos a ver en este gráfico tipo torta es dónde se están concentrando la mayor cantidad de causas de incumplimiento. Esto nos va a ayudar a poder saber cuáles son las acciones que están de repente necesitando más nuestro proyecto o nuestro proceso constructivo. Si es una incidencia, como vemos en este caso, en procesos externos que pueden ser, o estaríamos hablando de, no sé, algún tipo de paro no previsto, de huelga de repente los trabajadores, pues tendríamos que ver cómo mitigamos. Para ello hay otro procedimiento a aplicar, que es el análisis de riesgo, ver qué estrategias vamos a aplicar, si va a ser evitar, mitigar, elevar el riesgo. Se plantean estrategias distintas. Para ello podríamos conversarlo de repente en otro webinar enfocado exclusivamente a ello. Pero ya una vez teniendo identificados todas las causas de incumplimiento, cuál es nuestro PPC, y viendo qué es lo que tenemos que reprogramar para la siguiente semana, pues actualizamos nuestro plan. Hemos visto que no pudimos cumplir con esto. Obviamente, al no cumplir con esto, pues obviamente se retrasó el sector 5. Vamos a actualizarlo. Para actualizar esto, vamos a la semana 4.
lo que no se cumplió fue el encofrado del último sector, el sector 6. Por ende, esto de acá tampoco debería haberse cumplido. Nuestro PP se va a cambiar un poco de 8 a 3. Y tendríamos que reprogramar estas dos actividades, ¿no? Del sótano 2, sector 6 en adelante. Para ello tenemos dos opciones. Tenemos la opción de, o podemos incluirla dentro de un sábado, o podemos recuperarla en el transcurso de las semanas, ¿no? Sin embargo, vamos a irnos al caso más típico, que es que tenemos que reprogramar todo nuestro tren. Cogemos esto de acá, tiene que correr una semana, con el compromiso de que vamos a recuperarla en los días siguientes. Estamos reprogramando estas dos actividades. O podríamos programarla un sábado mejor. Podríamos programarlo para un sábado siguiente. Listo, acá, de tal forma que lo recuperamos. Y así mantenemos nuestro tren de trabajo para la siguiente semana. Igual tenemos otra actividad que no se cumplió, que está por acá, la del sector sótano 2, sector 5. Que se está acá, el acero de vigas, correctamente. Acero de vigas es lo que no se llegó a cumplir. Tenemos que programarlo, correr todo esto un día. Como es una actividad corta, se puede recuperar. Lo que de todas maneras va a obligar esto es que tengamos mucho cuidado con que este cambio no nos afecte a lo que teníamos programado para un mismo día, que de repente no nos vaya a alcanzar. En este momento estamos asumiendo algunas cosas, debido a que es un caso netamente didáctico. Sin embargo, lo importante va a ser es que, lo importante que tiene que ocurrir es que ustedes tienen que adaptarlo a sus proyectos tal cual las condiciones que se le dan. Pueden ser restricciones de horario, restricciones de cantidad de personal, de cuadrillas y todo ello, ¿no? Entonces, en base a ello, podríamos hablar que hemos reprogramado de repente la semana 4, con tal de recuperar estos trabajos. El único sector afectado sería el sector 5. Podríamos aprovechar estos días para trabajar algunos puntos relacionados a los siguientes sectores, relacionados de repente a trabajos preliminares, cosas que nos permitan recuperar ese avance y hacer que el día sábado sea más ligero. Porque, ojo, que el día sábado estamos teniendo una mayor carga. Entonces, si es que hacemos esto, nos vamos finalmente al plan semanal. Vemos que el plan semanal se va a traducir tal cual lo teníamos en el LucaJet actualizado. Y este plan semanal va a tener que incluir todos nuestros metrados programados totales, de tal forma de que el siguiente paso dentro del plan semanal, que es verificar si que contamos con los recursos, contamos con las cuadrillas, es suficiente, ¿no? Sin embargo, dentro de esta parte vamos a tener que visualizar nuestro horizonte. Como comentamos hace un momento, puede ser que nuestro horizonte de la semana 4 sea 4 semanas como tal. Podemos incluir restricciones que se puedan dar. Una de estas restricciones, basado en este LucaJet de las siguientes 4 semanas, podríamos decir de que esta actividad, la instalación en verticales, o inclusive la de acero, necesitan ser liberadas. Para la siguiente semana, la semana 5, que empezamos un día 29 de diciembre. Entonces, ¿qué es lo que va a tocar? Un primer requisito para esta semana va a ser que en este caso nuestro ingeniero, ya sea el de producción, que sea el solicitante, el ingeniero de producción puede ser este de acá, la actividad en el cronograma que está siendo afectada, pues sería obviamente la de acero de verticales, la descripción de la restricción, pues necesitamos realizar de una vez el pedido de acero dimensionado.
dimensionado de los sectores 1 en adelante o desde el piso 1 en adelante, por lo menos hasta el piso 4, ¿no? Tenerlo validado hasta el piso 4. Definimos cuál va a ser el responsable. El responsable, pues obviamente, nuestro responsable podría ser la oficina técnica, quien se encarga de validar los planos y realizar alguno de los pedidos, ¿no? En este caso estaríamos hablando de esta persona, Mila. La fecha requerida va a estar compuesta por la actividad que está comenzando a restringir el cumplimiento de este pedido, ¿no? Que va a ser la fecha requerida, a lo más tendría que ser esto validado un día 23, si es que hablamos que nuestro proveedor de repente se toma 7 o 5 días en traernos el material. Entonces, ¿cuál es nuestro límite? Nuestro límite sería la fecha del 23 de diciembre, ¿no? 23-12-20. Pues la fecha de identificación, si estamos hablando que fue durante el análisis de la semana 4, podríamos hablar de que esto ha sido identificado el 21. Pues obviamente el estatus va a ser todavía sin iniciar porque recién lo vamos a realizar. La semana del requerimiento va a ser para la semana 5. Y en esta parte tenemos un casillero dedicado exclusivamente a las restricciones vencidas. Tengamos en cuenta de que una restricción que ha sido vencido ya nos está impactando dentro del cronograma. Está haciendo de que nuestros hitos se vean cada vez menos probables de ser alcanzados. Nuestro cronograma finalmente se va a terminar comprimiendo o tendríamos que tener en consideración traslapar actividades o incrementar recursos para de repente hacer más de un solo sector al día y estaremos hablando de un sector 1 y sector 2 en una misma fecha con tal de recuperar ese tiempo perdido. Para ello, pues obviamente hay un análisis de por medio bastante responsable que se tiene que hacer como producción. Si es que el campo nos lo permite, si es que de repente el espacio nos lo permite, si es que el aforo que ahora se está utilizando para los distintos ambientes nos lo permiten también, ¿no? Una vez que hayamos realizado ese análisis de restricciones para cada una de las actividades, podríamos decir que nuestro plan semanal efectivamente va a ser confiable. Y en base a eso, pues tendríamos esto como punto a trabajar durante la semana 4. Eso sería todo respecto a cómo se llena el formato. Como habrán podido ver, es un proceso un poco largo, pero es algo que ayuda a poder incrementar la confiabilidad de nuestro plan durante cada semana, ¿no? Y trabajar en base a la metodología va a hacer que los hitos lleguen a ser alcanzados en el momento oportuno. No sé si de repente hay alguna consulta de alguno de los que nos están escuchando vía el webinar. De ser así, me lo comunican y podríamos, o también inclusive pueden dejarnos sus consultas en nuestro sitio web. Para ello, les recomendaría que puedan ingresar a ingeniatech.org, donde vamos a estar subiendo todos los webinars. Eso es en esta parte. Todos los webinars pasados, incluyendo este que hemos tenido el día de hoy. Simplemente ingresan y dejan sus preguntas. Inician sesión y dejan sus preguntas. Nosotros vamos a respondérselas en cualquier momento. Y de esa manera seguimos impulsando lo que es el crecimiento colectivo de parte de todas las personas dentro de nuestra comunidad. Bueno, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Me comunican que por el momento no hay alguna consulta adicional. Listo, eso sería todo de mi parte. Que tengan una bonita noche. Nos estamos viendo. Cuídense. Chao.